El silencio de la casa no era simple ausencia de ruido, era un silencio espeso, cargado de resentimiento y de cuentas no saldadas. Las paredes, amarillentas por los años y la humedad, parecían escuchar cada suspiro, cada frase contenida, cada reproche que los hijos no se atrevían a pronunciar directamente, pero que Ángela y Ramón sentían como puñaladas invisibles. Esa mañana, Ángela se levantó más temprano que de costumbre. El insomnio se le había vuelto costumbre desde que Clara, Tomás y Elisa comenzaran a hablar en voz baja sobre gastos, deudas y la carga que significaban sus propios padres. Caminó hasta la cocina, arrastrando las pantuflas, y se entretuvo pelando una manzana, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para no llorar. Ramón apareció unos minutos después, con los hombros encorvados y el rostro marcado por el esfuerzo de una noche inquieta. Su respiración sonaba irregular, como un fuelle que ya no podía sostener tanto aire. Se sentó frente a ella, sin decir palabra. Entre los dos, sobre la mesa, descansaban las tazas con café tibio y un pan duro que ella había calentado en el horno para darle nueva vida. El timbre irrumpió de golpe. Era un sonido que no se usaba mucho en aquella casa. Los vecinos ya no pasaban a charlar y las visitas familiares habían dejado de existir desde hacía meses. Ángela y Ramón se miraron. Sabían quiénes eran. Sabían que venían con una decisión tomada. La primera en entrar fue Clara, la mayor, con un perfume fuerte y un gesto de impaciencia que desentonaba con su elegancia. Le siguió Tomás, con un maletín repleto de papeles y la mirada esquiva. Por último apareció Elisa, la menor, abrazada a una carpeta gris como si en ella cargara un tesoro o un arma. «Tenemos que hablar», dijo Clara sin rodeos. Ángela apretó la manzana entre sus manos, como si la fruta pudiera darle valor. Ramón carraspeó y trató de sonreír, aunque sabía que lo que se avecinaba no admitía sonrisas. «Papá, mamá», empezó Tomás, usando un tono que pretendía sonar respetuoso, aunque se quebraba en cada sílaba. «La situación ya no puede seguir así. Los gastos médicos, la comida, la luz, es demasiado». Elisa abrió la carpeta y sacó folletos coloridos con imágenes de jardines, enfermeras sonrientes y habitaciones blancas. Los extendió sobre la mesa como cartas de un juego trucado. «Hemos encontrado un lugar», explicó. «Un hogar para mayores con atención permanente. Allí estarán mejor cuidados». Ángela no pudo evitar una carcajada amarga. Sabía leer entre líneas. Hogar era una palabra demasiado limpia para disfrazar el abandono. «¿Mejor cuidados que por nosotros mismos?», preguntó con voz quebrada. «¿O más cómodos para ustedes?». El silencio se hizo pesado. Clara se cruzó de brazos, Tomás evitó mirarla y Elisa bajó la cabeza como si no quisiera escuchar la respuesta. Ramón, que hasta entonces se había mantenido sereno, golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. «Esta casa la construimos ladrillo a ladrillo», dijo. «Cada rincón está hecho de nuestro esfuerzo. ¿Cómo pueden pensar en sacarnos de aquí?». Clara suspiró con fastidio. «Papá, entiéndelo, no es personal. Simplemente no podemos más. No es justo para nosotros». Ángela sintió un nudo en la garganta. «No era justo», repetía su hija, como si los años de desvelo, los sacrificios y el amor entregado fueran de repente una deuda que nunca se saldaba. Miró a Ramón y vio en sus ojos la misma mezcla de tristeza y furia. Los tres hijos siguieron hablando, enumerando cifras, mostrando documentos, justificando su decisión con frases ensayadas. Pero las palabras se desdibujaban en el aire. Ángela apenas escuchaba. En su mente solo resonaba una certeza. Estaban siendo desechados, como muebles viejos. Cuando finalmente los hijos se levantaron para marcharse, después de dejar instrucciones claras sobre la fecha en que pasarían a recogerlos, el silencio volvió a ocupar la casa. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era el silencio de una despedida forzada. Ramón tomó la mano de Ángela con fuerza. «No quiero irme», susurró. Ella lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no intentó calmarlo ni endulzar la realidad. «Yo tampoco»,
respondió. En lo profundo de su ser, sin embargo, Ángela guardaba un secreto. Bajo el suelo de aquella misma casa, escondido detrás de 2 ladrillos sin esmalte, reposaba un sobre amarillento. Dentro había documentos que hablaban de tierras, acciones y herencias olvidadas. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a Ramón en detalle. Era un tesoro inesperado, aguardando el momento justo. Y mientras los pasos de los hijos se alejaban por la calle, Ángela entendió que quizás aquel secreto pronto se convertiría en la única justicia posible. La mañana elegida llegó con un cielo de aluminio. No llovía, pero el aire parecía humedecido por un presentimiento. Ángela preparó café con las manos firmes como pudo. Cada gesto se le volvía despedida. Puso 2 tazas sobre el mantel y un plato con pan, porfía de hospitalidad aun cuando el mundo les cerraba puertas. Ramón, vestido con su camisa de domingo, peinó su cabello blanco con una prolijidad que hacía años no se concedía. Se miró en el espejo de la entrada y se sorprendió de parecerse tanto a su padre en el día del entierro de su madre. Un hombre al que le quitan algo y debe sostenerse derecho para no caer. El timbre sonó puntual. Esta vez, la furgoneta ya aguardaba con el motor encendido frente a la acera. El logo de Residencia Lirio del Valle florecía en sus puertas como un consuelo de catálogo. Clara entró primero, eficiente y perfumada, con un bolso grande donde llevaba cosas esenciales que ella misma había seleccionado. Tomás cargaba una carpeta y hablaba por el teléfono con alguien que decía, sí, ya está todo coordinado. Elisa llevaba una chaqueta que no necesitaba, quizás para cubrirse del frío que no venía del clima. Vamos a hacerlo sencillo, dijo Clara con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ya lo hablamos. Cuanto menos drama, mejor. Ángela asintió y apagó la hornalla. Con gesto casi invisible, deslizó la mano por debajo de la mesa, hasta la loza floja que guardaba detrás el sobre amarillento. No lo sacó. El secreto necesitaba aún silencio, pero el roce le bastó para recordar que no todo estaba perdido. ¿Llevan sus medicamentos?, preguntó Elisa sin levantar la vista. Están en la bolsa azul, respondió Ángela. También el tensiómetro de tu padre. Ramón se acercó a la pared del pasillo y apoyó la palma sobre ella, como si bendijera la casa. Repasó con la mirada la colección de radios que había arreglado a lo largo de décadas, ahora mudas, y la fotografía de boda donde Ángela, joven y desafiante, sonreía con ese brillo que aún conservaba cuando pelaba manzanas. Se preguntó si esa foto, sin ellos, seguiría siendo verdad. ¿Nos despedimos?, dijo al fin. Clara miró el reloj. El tiempo apremia, papá. Salieron. La calle tenía el mismo ruido de siempre, pero nada sonaba igual. Un vecino levantó la mano desde la vereda de enfrente. Ángela creyó notar en su gesto una pregunta que no se animó a formular. Nadie quiere admitir que ha visto el abandono de cerca. El conductor de la furgoneta, un hombre joven con uñas limpias y paciencia avergonzada, les abrió la puerta lateral. «Buenos días, don Ramón, doña Ángela. Les ayudo». Ramón subió primero con el cuidado de quien aprende una nueva escalera. Ángela se acomodó a su lado y tomó su mano. Los hijos hablaron con el conductor en voz baja. Clara entregó papeles. Tomás mostró un correo en el teléfono. Elisa asentía sin convicción. Luego, asomaron medio cuerpo por la puerta. «Los visitaremos el domingo», dijo Clara como quien anuncia un trámite. «Llévense esto», añadió Elisa, poniendo sobre el regazo de Ángela una bufanda que aún olía a lavanda, por si refresca. Tomás evitó la mirada de su padre y dio 2 golpecitos en la chapa de la furgoneta, como si apurara a un caballo de alquiler. La puerta se cerró con un ruido que Ángela no supo si era de metal o de corazón. Cuando el vehículo arrancó, la casa se encogió en la ventanilla, volviéndose una maqueta en cuestión de metros. Ángela contó postes de luz para no llorar. Ramón, sin embargo, dejó que 2 lágrimas le hicieran camino por las mejillas. No eran de debilidad, sino de memoria. Cada poste iluminaba una escena de su vida. Cada esquina le devolvía el sonido de un cumpleaños, de una bicicleta nueva, de un grito de gol. «No me acostumbro», murmuró. «No hace falta», respondió Ángela.
A nadie se le exige acostumbrarse a lo injusto. El conductor puso la radio. Una locutora hablaba de la subida del pan, de la falta de médicos en hospitales, de un concierto benéfico. Las noticias parecían de un planeta paralelo, donde nadie se subía a furgonetas para ser dejado en un lirio del valle. «Disculpen», dijo el conductor, con voz suave. «El camino puede estar algo bacheado». El trayecto bordeó la avenida que conducía al río y luego se internó por una zona de árboles bajos y almacenes. La residencia Lirio del Valle quedaba en la periferia, allí donde las ciudades guardan los oficios que no quieren mirar. La fachada estaba recién pintada, los geranios prolijos, una recepcionista con sonrisa redonda esperaba tras vidrio templado. «Bienvenidos», dijo sin levantar demasiado la vista del formulario. «¿Familia?» «Ellos», respondió Clara señalando a sus padres. La recepcionista asintió, pidiendo documentos. Mientras Tomás se ocupaba de firmar, una enfermera bajita y diligente los condujo a una habitación doble. 2 camas, 2 mesas de luz, una ventana pequeña con vista a un patio encementado, un cuadro con flores impresas, el orden perfecto de lo neutro. «Aquí estarán cómodos», aseguró la enfermera. «Hay actividades por la tarde, bingo, tejido, memoria». Ramón pensó que su memoria no necesitaba talleres, necesitaba justicia. Ángela, en cambio, agradeció y empezó a abrir la bolsa azul, distribuyendo las cosas como si aquel gesto pudiese, por pura fuerza de costumbre, convertir el cuarto en hogar. Puso el rosario detrás del marco de la ventana, guardó el tensiómetro en la mesita, dobló una manta sobre los pies de la cama. Los hijos se despidieron con una prisa que pretendía ser eficiencia. Besos de aire, promesas de domingo, cualquier cosa avisen, que sonó como no llamen. La puerta se cerró y el reloj de pared marcó un minuto largo, inmóvil, antes de que su segundero encontrara otra vez la marcha. «¿Podríamos...?» empezó Ramón. «Sí», dijo Ángela, adelantándose a la idea. «Podríamos irnos». No era una ocurrencia impulsiva, era un pensamiento que venía madurando desde que los folletos de Hogar tocaron su mesa. ¿Pero irse a dónde? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué dinero? Ramón alzó una ceja, ese gesto suyo de cuando arreglaba radios difíciles como diciendo, si hay corriente, hay voz. Ángela, ¿y si ese sobre...? Dejó la frase en el aire. Ella lo miró con una mezcla de pudor y decisión. Nunca le había contado todo, por miedo a desencadenar lupas y codicias. Ahora, sin embargo, comprendió que el silencio puede proteger, pero también hundir. «Hay papeles», admitió, «viejos, de tu tío Julián y de la cooperativa. No sé cuánto valen hoy, pero existen». Ramón respiró hondo, y por primera vez desde la última semana, su pecho pareció encontrar un ritmo sin silbidos. «Entonces, no estamos del todo solos», dijo. Una anciana del cuarto contiguo golpeó la pared, como si celebrara o desaprobara su esperanza. El sonido, en cualquier caso, les recordó que la vida seguía sucediendo, aunque los pasillos olieran a desinfectante y sopa. Esa tarde, una doctora joven pasó visita. Revisó a Ramón con pulcritud, ajustó dosis, dejó recomendaciones escritas con letra clara. «El corazón está cansado, don Ramón», dijo. «Evite esfuerzos y emociones fuertes». El consejo cayó como lluvia sobre tierra agrietada. Ángela lo escuchó, lo guardó, y aún así pensó que hay emociones que no se eligen, la dignidad, por ejemplo. Cuando la doctora se fue, Ángela se acercó a la ventana y midió la distancia al portón del patio. La reja no parecía invencible, el candado viejo, el guardia más aburrido que atento. No se trataba de escapar como delincuentes, sino de volver a elegir su destino. «Mañana al amanecer», susurró. «Cuando el turno cambia y el guardia bosteza». «¿Estás segura?», preguntó Ramón con la voz del hombre que fue y que quizás todavía era. «De esto sí». Se sentaron en las camas y se tomaron las manos. Entre las dos, invisible, latía la casa. La pared con radios, la fotografía de boda, la loza floja y el sobre. Pero en ese latido nuevo había también un camino que todavía no conocían, un encuentro improbable,
una mano tendida, un papel que vuelve a tener valor. La noche cayó sobre la residencia Lirio del Valle como una sábana limpia, y por debajo 2 cuerpos viejos preparaban fuerza, porque mañana no era un día más, era el primer día después. El reloj de pared marcaba las 5 cuando Ángela abrió los ojos. No era el ruido lo que la despertaba, sino la certeza de que esa madrugada sería distinta. El corazón le palpitaba con una mezcla de miedo y esperanza, miedo por lo que dejarían atrás, esperanza por lo que aún podía aguardarlos. Ramón dormía inquieto, girando de un lado a otro, como si su cuerpo también supiera que algo estaba por suceder. Ramón, susurró tocándole suavemente el hombro. Es la hora. Él abrió los ojos y por un instante no comprendió. Luego, al ver la determinación en el rostro de su mujer, recordó lo acordado la noche anterior. Se incorporó lentamente, cuidando que las articulaciones no crujieran demasiado. El silencio del pasillo era absoluto, roto apenas por el zumbido lejano de un fluorescente. Ángela había observado el cambio de turno el día anterior. Entre las 5 y las 6, el guardia se distraía firmando papeles y tomando café. El candado del portón quedaba a medio cerrar, confiado en que los ancianos no tendrían fuerzas ni voluntad para escapar. Se vistieron con calma. Ramón con una chaqueta vieja, Ángela con un abrigo gastado que guardaba en el bolso azul. No llevaban casi nada, solo una bolsa pequeña con los medicamentos, un poco de pan envuelto en servilletas y una botella de agua. Cada objeto pesaba como si fuera oro. ¿Lista?, preguntó Ramón, apretando la mano de su esposa. Nacimos listos para sobrevivir, contestó ella con voz firme. Caminaron por el pasillo paso a paso como sombras. Una anciana en la habitación contigua los observó desde la rendija de la puerta y, lejos de delatarlos, les hizo una señal con los dedos, como deseándoles suerte. El mundo aún guardaba cómplices silenciosos. El patio estaba húmedo por el rocío. El portón, como Ángela había previsto, tenía el candado mal asegurado. Con un giro de muñeca, la vieja lo liberó. El chirrido metálico pareció ensordecedor, pero nadie apareció. Ramón empujó la reja y el aire de la madrugada los envolvió como un abrazo. Salieron a la calle. El cielo todavía era una manta gris que anunciaba el amanecer. Las aceras estaban desiertas, las farolas parpadeaban y la ciudad parecía un animal dormido. Tomaron la avenida en dirección contraria a la furgoneta que los había traído. No sabían a dónde iban, solo sabían que no podían quedarse. «Despacio», jadeaba Ramón. «No quiero caerme». «Te sostengo», respondía Ángela entrelazando sus dedos con los de él. «Si tú caes, caemos juntos». Avanzaron varias cuadras. El frío mordía, pero la adrenalina les daba calor. Pasaron frente a un taller cerrado, un kiosco apagado, un parque vacío donde los columpios se mecían con el viento. Cada esquina era un recordatorio de que estaban solos, 2 viejos contra el mundo. El cansancio comenzó a pesar. Ramón se apoyó en una pared, respirando con dificultad. «No llegaremos muy lejos», admitió. «Ya hemos llegado más lejos de lo que ellos creían», replicó Ángela. Continuaron hasta llegar a la carretera. El horizonte se teñía de naranja. El sol, indiferente, inauguraba un nuevo día. Caminaron por el arcén, con los zapatos empapados y las piernas temblando. El tráfico era escaso, apenas algunos camiones rumbo al mercado mayorista. Fue entonces cuando escucharon el motor de un automóvil acercarse. Un coche pequeño, viejo pero cuidado, redujo la velocidad al verlos. Del interior bajó un joven de unos 30 años, moreno, con los ojos llenos de una bondad que sorprendió a Ángela. «¿Están bien?», preguntó preocupado. Ramón intentó responder, pero un dolor en el pecho lo obligó a encogerse. Ángela gritó: «Ayuda, por favor, mi marido está enfermo». El joven no dudó. Los ayudó a subir al vehículo y condujo a toda velocidad hacia el hospital más cercano. En el trayecto, Ángela sostuvo la mano de Ramón como si en ello le fuera la vida. El muchacho, que se presentó como Marcos, los miraba por el retrovisor con la determinación de quien sabe que ha encontrado un deber inesperado. «Tranquilos», dijo, «no los voy a dejar solos». En ese instante,
Ángela entendió que el destino tiene sus propias leyes. Los hijos de sangre los habían abandonado, pero tal vez la vida les estaba presentando a un hijo del corazón. El hospital apareció en el horizonte. El pitido de la máquina de admisión, las batas blancas, las camillas, todo se volvió un torbellino. Ramón fue ingresado de urgencia. Ángela, sentada en una silla metálica, veía cómo los médicos lo atendían, mientras Marcos le ofrecía un vaso de agua y una palabra serena. «No se preocupe, señora. Voy a quedarme con usted». Ángela lo miró y, por primera vez desde que los hijos habían tocado la puerta de casa, sintió que no estaba completamente derrotada. El amanecer había traído consigo la huida, el dolor, pero también un nuevo comienzo. Lo que no imaginaba aún era que en esa misma mañana se abrirían las puertas de un destino donde la herencia olvidada y el amor inesperado se entrelazarían para cambiarlo todo. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a urgencia. Ángela estaba sentada en una silla metálica, con las manos juntas, rezando en silencio. Cada tanto levantaba la mirada hacia la puerta donde habían llevado a Ramón. El murmullo de voces, pasos rápidos y el pitido de máquinas la hacían sentirse como una extranjera en un país desconocido. Marcos, el joven que los había recogido en la carretera, permanecía de pie a su lado. No se apartaba, aunque no los conocía de nada. Había comprado un café en la máquina expendedora y se lo ofreció a Ángela. «Tome, señora, le hará bien». Ella aceptó, agradecida. Lo miró con atención, como si quisiera descifrar quién era ese muchacho que había aparecido justo cuando más lo necesitaban. La puerta se abrió de pronto. Un médico de bata blanca y gesto cansado salió y buscó con la mirada. «¿Familia de don Ramón?» Ángela se levantó de golpe. «Soy su esposa. El señor ha tenido un infarto severo, pero llegamos a tiempo. Lo estabilizamos y ahora está en observación. Habrá que cuidarlo mucho, evitar emociones fuertes y darle reposo absoluto». Ángela sintió un peso caerle sobre los hombros. Quiso preguntar si se salvaría, pero la respuesta ya estaba en la voz del médico. Sobreviviría, aunque no sin fragilidad. «¿Podré verlo?», susurró. «Unos minutos, sí», respondió el doctor. «Pero debe estar tranquila». Ángela asintió. Antes de entrar, miró a Marcos. Él le devolvió una sonrisa firme como diciendo: «Yo estaré aquí cuando salgas». Dentro, Ramón yacía en la cama con cables en el pecho y el rostro pálido. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al verla. «Pensé que no te volvería a ver», dijo con voz débil. «Aquí estoy, mi vida. Y no me iré», respondió ella, acariciándole la frente. Las lágrimas se mezclaron con la sonrisa. Estuvieron en silencio, mirándose, hasta que la enfermera indicó que debía salir. De regreso en la sala de espera, Ángela se dejó caer en la silla. Marcos la observaba con respeto. «No sé cómo agradecerle», dijo ella. «Si no fuera por usted, no tiene que agradecer nada. Cuando vi a dos ancianos caminando en medio de la carretera, supe que debía detenerme. Algo me dijo que era mi deber». Ese algo resonó en el corazón de Ángela, como si hubiera un lazo invisible entre ellos. Horas después, apareció en la sala una mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Llevaba una chaqueta sencilla y un bolso grande. Se acercó a Marcos con naturalidad. «¿Qué pasó? Me dijiste que viniera urgente». «Ana», dijo él presentándola. «Es mi esposa». Ana se inclinó hacia Ángela y le tomó las manos. «Cuente con nosotros. No están solos». Ángela no pudo evitar llorar. Dos desconocidos les ofrecían lo que sus propios hijos les habían negado: apoyo sincero. Días después, el médico confirmó que Ramón podría ser dado de alta, siempre y cuando tuviera un lugar tranquilo donde recuperarse. Ana y Marcos, sin dudarlo, abrieron las puertas de su casa. «Nuestro hogar es humilde», dijo Ana, «pero allí tendrán calor, comida y compañía». Ángela quiso negarse por pudor, pero Ramón, aún débil, le apretó la mano. «Aceptemos, por favor». Así fue como dejaron atrás la residencia de ancianos y la soledad del hospital para instalarse en la pequeña casa de Ana y Marcos. Allí encontraron una mesa compartida,
paredes llenas de fotos de pareja y una calidez que parecía hecha a medida. Las primeras noches, Ángela durmió con el corazón inquieto. No era fácil aceptar ayuda después de haber sido rechazada por los suyos, pero pronto descubrió que en ese lugar había risas al caer la tarde, olor a pan recién horneado y conversaciones sin reproches. Un domingo por la mañana, mientras Ana cocinaba y Marcos arreglaba una silla rota, Ramón llamó a su esposa. Le pidió el sobre escondido. «Ángela», dijo, «es hora de contarles la verdad». Ella dudó, pero finalmente trajo los papeles. Los extendió sobre la mesa. Eran documentos antiguos, títulos de propiedad de tierras heredadas de su tío Julián, y acciones en una cooperativa agrícola que, según los sellos más recientes, seguía generando dividendos. Ana y Marcos se miraron sorprendidos. «Esto vale mucho dinero», dijo Marcos. «¿Sus hijos lo saben?» Ángela negó con la cabeza. «Nunca les dije. Temía que nos vieran solo como una cuenta bancaria». Ramón respiró hondo. «Tal vez fue lo mejor. Ellos nos abandonaron creyendo que éramos una carga. No saben que detrás de todo este dolor hay una herencia». Ángela los miró a los ojos con decisión. «No quiero que esa riqueza caiga en manos de quienes nos dejaron morir. Prefiero que sirva para algo bueno». Ana le apretó la mano con ternura. «Entonces hagámoslo juntos». Ese día, en la mesa de aquella casa humilde, nació un pacto. La fortuna oculta no sería para quienes los despreciaron, sino para construir un futuro diferente. Y mientras el sol iluminaba el rostro cansado pero esperanzado de Ramón, Ángela comprendió que la vida les había dado una segunda oportunidad. Una familia nueva, un hogar verdadero, y la posibilidad de que la herencia se convirtiera en justicia. El nuevo hogar de Ana y Marcos respiraba sencillez. Las paredes estaban adornadas con fotografías de viajes modestos, flores en macetas y dibujos hechos por sobrinos. Para Ángela y Ramón, cada detalle tenía el brillo de lo auténtico. Allí no había reproches ni cuentas sobre la mesa, solo preguntas de cariño. ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron bien? ¿Qué quieren desayunar? Ramón recuperaba fuerzas poco a poco. Salía al pequeño jardín con Marcos y le mostraba cómo podar los rosales sin lastimar las ramas o cómo reforzar una cerca con alambre sencillo. Ángela, por su parte, ayudaba a Ana en la cocina, enseñándole recetas antiguas de pan y guisos. El tiempo en aquella casa corría distinto. No era un reloj que apuraba, sino un río que acariciaba. Una tarde, mientras tomaban mate en el patio, Ana señaló los papeles de la herencia que Ángela había guardado en una caja. «¿Ya pensaron qué harán con esto?», preguntó con cautela. Ángela miró a Ramón y él asintió. «Queremos que sea semilla, no arma», dijo ella. «No quiero que nuestros hijos vuelvan solo por interés». Marcos sonrió. «Entonces habrá que ser prudentes. El dinero despierta demonios». No sabían cuán pronto esas palabras cobrarían sentido. Clara fue la primera en notar la ausencia de sus padres en la residencia. Un llamado de la administración le informó que los señores Ángela y Ramón se habían retirado por decisión propia, acompañados por un tercero. La noticia la dejó helada. Llamó a Tomás y a Elisa de inmediato. «Se han escapado», dijo, con voz incrédula. «¿Cómo que escapado?», replicó Tomás. «¿A dónde podrían ir?». «No lo sé, pero esto es un problema. ¿Y si alguien los ayuda?». Elisa, que escuchaba en silencio, murmuró. «Más nos vale averiguar. No olviden lo que llegaba en esas cartas del bufete». Hubo un silencio incómodo. En efecto, hacía años que cartas de un estudio jurídico llegaban a la vieja casa familiar. Siempre hablaban de propiedades, de acciones, de herencias. Clara había guardado esos sobres sin abrirlos del todo, esperando el momento oportuno. El momento parecía haber llegado. «Tenemos que encontrarlos», dijo Tomás con frialdad, «antes de que alguien más se entere de lo que poseen». Mientras tanto, en la casa de Ana y Marcos, la vida se llenaba de nuevas rutinas. Ángela sentía que al fin podía respirar sin miedo, pero su intuición le decía que la calma no sería eterna. Una mañana, al ir al mercado con Ana, notó a un hombre trajeado observándolas desde un automóvil.
Fingió no darle importancia, aunque su corazón dio un vuelco. Esa noche, mientras Ramón dormía, Ángela abrió la caja con los documentos y los revisó con detalle. Había títulos de terrenos rurales, certificados de participación en una cooperativa agrícola y un testamento antiguo donde el nombre de Ramón figuraba como heredero principal. Los papeles no eran meras promesas, representaban una fortuna tangible. «Si ellos se enteran», murmuró. El crujido de la puerta la sobresaltó. Era Marcos, que había escuchado su voz. «No se preocupe, doña Ángela», dijo con calma. «Aquí están seguros. Nadie les quitará lo que es suyo». Ella lo miró y sintió confianza, pero también temor. La sombra de sus hijos ya se extendía. Podía presentirlo. Un sábado por la tarde, mientras compartían una comida sencilla, sonó el timbre de la casa. Ana se adelantó a abrir. En el umbral, con ropas elegantes y rostros tensos, estaban Clara, Tomás y Elisa. «Buenas tardes», dijo Clara con una sonrisa falsa. «Venimos a ver a nuestros padres». Ángela sintió un escalofrío. Ramón apretó su mano bajo la mesa. Marcos, de pie junto a la puerta, comprendió de inmediato la situación. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Ángela con firmeza. «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondió Tomás. «Somos sus hijos. Tenemos derecho a verlos». «¿Derecho?», replicó Ramón con una risa amarga. «¿Y dónde estaba ese derecho cuando nos dejaron en la carretera?». Elisa, incómoda, bajó la mirada. Clara, en cambio, avanzó un paso. «No vinimos a discutir. Solo queremos asegurarnos de que estén bien y hablar de ciertos asuntos pendientes». Ángela comprendió de inmediato. Los asuntos pendientes no eran afecto, eran papeles, eran la herencia. «Aquí no hay nada que hablar», dijo, levantándose con la fuerza de quien ha sufrido demasiado. «Esta casa es nuestro refugio, y ellos», miró a Ana y a Marcos, «son nuestra verdadera familia». Clara abrió la boca para replicar, pero Marcos la interrumpió. «Les pediré que se retiren. Sus padres necesitan paz, no intrigas». Los tres hijos se miraron entre sí. No estaban acostumbrados a que alguien les cerrara la puerta en la cara. Clara sonrió con frialdad. «Nos volveremos a ver». La puerta se cerró y el eco de esa amenaza quedó flotando en la sala. Ángela se dejó caer en la silla, temblando. Ramón le acarició la mano. «Sabía que volverían», dijo. «Sí», respondió ella. «Y esta vez no se irán tan fácilmente». Esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas, Ángela tomó una decisión. Debemos proteger lo que tenemos, no solo por nosotros, sino por Ana y Marcos. Ellos merecen que nuestra herencia sea semilla de vida, no de codicia. Ramón asintió. Y así, en medio de la amenaza, nació la idea de un plan: transformar aquella riqueza en un legado que no pudiera ser arrebatado por la sangre ingrata. El regreso de los hijos había encendido la tormenta, pero también había fortalecido la resolución de Ángela. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire inquieto. Ángela se levantó antes que todos y salió al pequeño jardín de Ana y Marcos. El rocío brillaba sobre las hojas como lágrimas nuevas. Se arrodilló con dificultad y pasó los dedos por la tierra húmeda. Recordó las huertas que había cuidado junto a Ramón cuando eran jóvenes, los tomates que crecían en el patio de la casa vieja, los aromas que llenaban la cocina. Suspiró. La tierra siempre había sido refugio, y ahora también podía ser salvación. Marcos se acercó en silencio y le tendió una taza de café. «No podía dormir», dijo Ángela. «Yo tampoco. Pensaba en lo que hablamos anoche, en la necesidad de proteger lo suyo». Ella lo miró con ternura. Marcos no era de su sangre, pero se comportaba como el hijo que nunca tuvieron. «No quiero que todo esto se convierta en un botín», explicó. «Mis hijos ya mostraron lo que son capaces de hacer. La herencia debe transformarse en otra cosa, algo que no puedan tocar». Marcos asintió. «Un legado. No dinero en cuentas, sino semilla que dé frutos para muchos». Ese mismo día, se reunieron en la mesa del comedor. Estaban presentes Ángela, Ramón, Ana y Marcos. Los documentos de la herencia
Descansaban sobre la madera como si fueran un altar. Ramón, todavía débil, tomó la palabra. He pensado mucho. Estas tierras y acciones son más de lo que necesitamos para vivir, pero también son más de lo que podemos defender solos. Tenemos que ponerlas al servicio de algo más grande, de una causa que justifique todo el dolor que pasamos. Ana, con los ojos brillantes, sugirió: podríamos crear una fundación, un espacio que ayude a otros ancianos que han sido abandonados como ustedes, un hogar verdadero, no un depósito de olvidados. El silencio fue profundo. Ángela sintió un estremecimiento. La idea resonaba en su corazón. Ramón sonrió, débil pero convencido. Eso sería justicia. Marcos golpeó suavemente la mesa con el puño cerrado. Entonces hagámoslo. Yo conozco a un abogado honesto, alguien que puede guiarnos. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Clara, Tomás y Elisa se reunían en un café elegante. Los tres parecían preocupados, pero ninguno quería demostrar debilidad. «Están escondidos en algún sitio», dijo Clara. «Y no es por casualidad. Alguien los protege». «Seguro ese alguien ya sabe de los papeles», añadió Tomás. «Debemos movernos antes de que sea tarde». Elisa, con voz más baja, murmuró: «Quizás deberíamos haber hecho las cosas de otra manera». Clara la fulminó con la mirada. «No empieces con culpas. Lo que importa ahora es recuperar lo que nos corresponde». Días después, en la casa de Ana y Marcos, el abogado al que habían llamado llegó con una carpeta gruesa. Se presentó como el doctor Herrera, un hombre mayor de cabello gris y ojos serenos. Escuchó toda la historia sin interrumpir. «Lo que ustedes proponen es posible», dijo al fin. «Pueden constituir una fundación y traspasar a ella sus bienes. Mientras vivan, seguirán siendo administradores. Cuando falten, será la fundación la que continúe con su obra. Nadie podrá reclamar lo que ya no será patrimonio personal, sino causa social». Ángela sintió que una carga se le aligeraba. Ramón tomó aire y asintió. «Hagámoslo cuanto antes». El abogado, sin embargo, levantó la mano. «Tengan cuidado. Sus hijos podrían intentar impugnar, alegar incapacidad o manipulación. Necesitamos pruebas de que todo se hace con plena conciencia. Médicos, testigos, documentos sólidos». Ana intervino. «Nosotros seremos testigos, y sé que los vecinos también lo harán. Ustedes no están solos». Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, Ángela escribió en un cuaderno que Ana le había regalado. Sus palabras eran sencillas, pero firmes. «Hoy decidimos que nuestra herencia será semilla. No volveremos a ser rehenes de la codicia. Si nuestros hijos regresan, encontrarán puertas cerradas, no cofres abiertos. Prefiero morir sabiendo que otros ancianos tendrán un refugio antes que verlos a ellos devorar lo que con tanto esfuerzo guardamos». Cerró el cuaderno y lo guardó en la caja con los documentos. Ramón dormía tranquilo a su lado. Ella, por primera vez en mucho tiempo, también pudo cerrar los ojos con paz. Pero la paz duró poco. Al amanecer, alguien llamó a la puerta con insistencia. Ana abrió, y allí estaba un hombre trajeado con un sobre en la mano. «Notificación legal», dijo con voz fría. «Sus hijos han iniciado un procedimiento para declarar incapaces a los señores Ramón y Ángela. El golpe fue brutal». Ángela apretó el sobre contra su pecho. Ramón se llevó la mano al corazón. Marcos lo sostuvo de inmediato. El enemigo había dado su primer movimiento, pero ellos ya no eran los ancianos solos en una carretera. Tenían aliados, un plan y una convicción más fuerte que cualquier amenaza. La herencia sería semilla, no botín. La notificación legal quedó sobre la mesa como una serpiente enroscada. Nadie se atrevía a tocarla de nuevo, aunque todos sentían su veneno latente. Ana fue la primera en romper el silencio. Esto era previsible. Sabíamos que no se quedarían quietos. Marcos se cruzó de brazos con el rostro endurecido. «Van a intentar demostrar que ustedes no son capaces de decidir por sí mismos. Quieren invalidarlos para quedarse con todo». Ángela apretó los labios. «No les bastó con abandonarnos. Ahora buscan despojarnos también de la dignidad». Ramón, sentado en un sillón con una manta sobre las piernas, levantó la voz con dificultad.
Pues no se lo permitiremos. El abogado Herrera regresó esa misma tarde. Revisó la notificación, ajustó sus gafas y habló con calma. Ellos alegan incapacidad. Para refutarlo debemos presentar pruebas médicas que certifiquen que ustedes conservan plenas facultades mentales. Además, testimonios de que están en un entorno sano y voluntariamente decidieron sus planes de herencia. Ángela asintió. No temo a las pruebas. Sé muy bien quién soy. El abogado los tranquilizó. No se preocupen. Mientras actúen con transparencia, la justicia no podrá darles la razón a sus hijos. Esa noche, Ana y Marcos prepararon sopa para todos. La mesa se volvió un refugio. Ramón contó historias del taller de radios. Ana reía con anécdotas de su infancia. Marcos hablaba de sus sueños de formar una familia grande. Ángela los miraba con gratitud. Estaban construyendo una trinchera invisible hecha de afecto, donde las armas eran sonrisas y las murallas eran abrazos. Cuando se levantaron, Ana tomó la mano de Ángela. Ustedes ya son nuestros padres. No vamos a permitir que nadie los arrastre al pasado. Ángela sintió que aquellas palabras sanaban heridas profundas. Mientras tanto, Clara, Tomás y Elisa se reunían de nuevo en el departamento de Clara. La tensión era evidente. El abogado de ellos es hábil, advirtió Tomás. Si no logramos probar incapacidad, perderemos la oportunidad. Entonces debemos debilitarlos, dijo Clara con voz fría. Mostrar que están manipulados por esos desconocidos. Elisa titubeó. ¿No creen que ya hemos ido demasiado lejos? Clara la interrumpió. Si retrocedes ahora, nos quedaremos sin nada. Elisa calló, atrapada entre la culpa y la ambición. Días después, una trabajadora social visitó la casa de Ana y Marcos como parte del proceso judicial. Entró con una carpeta, observó cada rincón y tomó notas. Vio a Ramón reparando una radio con la ayuda de Marcos, a Ángela enseñando a Ana a bordar. ¿Se sienten presionados a vivir aquí?, preguntó la mujer. Al contrario, respondió Ángela. Aquí vivimos, no sobrevivimos. ¿Y sus hijos? Ramón la miró fijo. Mis hijos murieron para mí el día que me dejaron en una carretera. La trabajadora social anotó en silencio. Sabía que esas palabras pesarían en el informe. Una semana más tarde, el médico del hospital emitió un certificado. Confirmaba que, aunque el corazón de Ramón estaba delicado, su mente estaba lúcida y firme. Lo mismo en el caso de Ángela. Aquellos papeles se convirtieron en escudos legales. El abogado Herrera sonrió al entregárselos. Con esto, cualquier juez verá que son capaces de decidir. Sin embargo, los hijos no se dieron por vencidos. Clara contrató a un investigador privado para vigilar la casa de Ana y Marcos. Fotografiaban cada movimiento, buscando cualquier detalle que pudiese interpretarse como manipulación. Una tarde, Ángela vio un automóvil estacionado demasiado tiempo frente a la puerta. Su intuición no fallaba. «Nos observan», le dijo a Marcos. «Que miren lo que quieran», respondió él desafiante. «Lo único que verán es amor». El día de la audiencia llegó. La sala del juzgado estaba fría y silenciosa. De un lado, Clara, Tomás y Elisa, vestidos con ropas elegantes, fingiendo preocupación. Del otro, Ángela y Ramón, acompañados por Ana, Marcos y el abogado Herrera. El juez los observó con atención. «Señores, hoy escucharemos argumentos sobre la capacidad de don Ramón y doña Ángela para administrar sus bienes». Tomás expuso con tono teatral que sus padres eran vulnerables, que habían sido capturados emocionalmente por extraños. Clara mostró fotos de la casa, insinuando manipulación. Cuando llegó el turno de Ángela, ella se puso de pie. La sala entera guardó silencio. «Señoría, yo no soy una anciana indefensa. Fui costurera, madre, trabajadora. Alimenté y eduqué a 3 hijos que ahora me llaman carga. Ellos me dejaron en una carretera para morir. Si hoy estoy aquí es porque tuve la fuerza de seguir adelante. Y lo que decida con mi herencia será para sembrar vida, no para engordar ambiciones». El juez la escuchó con seriedad. Ramón, a su lado, añadió: «Si algo me queda de corazón, es para defender mi dignidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ana y Marcos los miraban con orgullo, como hijos verdaderos.
El juez golpeó suavemente la mesa. Queda demostrado que los señores actúan con plena conciencia. La solicitud de incapacidad queda rechazada. La batalla legal había sido ganada, pero todos sabían que la guerra no había terminado. Afuera, Clara apretó los dientes. Esto no acaba aquí. Ángela, al escucharla, tomó la mano de Ramón. Tal vez no acabe, pero ahora sabemos que podemos resistir. El pacto de la semilla había echado raíces. La herencia ya no era un secreto frágil, se había convertido en una causa invencible. El sol de la mañana iluminaba la mesa donde Ángela había extendido los documentos de la fundación. El abogado Herrera había regresado con las escrituras listas para ser firmadas. Ana preparó café y Marcos puso pan caliente sobre la mesa, como si aquella reunión fuese un ritual sagrado. Hoy nace algo nuevo, dijo Herrera con solemnidad. La Fundación Semillas de Vida será oficial desde este momento. Sus bienes quedarán protegidos, destinados al fin que ustedes elijan. Ángela tomó la pluma. Su mano temblaba, pero no de miedo. Era el temblor de alguien que, después de tanto sufrimiento, veía un propósito renacer. Firmó despacio, letra a letra. Luego Ramón, con esfuerzo, estampó su nombre. La tinta fresca parecía sangre que sellaba un juramento. Ana no pudo evitar llorar. Ustedes están cambiando no solo su historia, sino la de muchos ancianos olvidados. Marcos añadió, este será el fruto de todo su sacrificio. La noticia corrió pronto entre los vecinos. El abogado recomendó mantener discreción, pero Ángela creía que la esperanza no debía ocultarse. Una mañana, organizó una reunión en la pequeña plaza del barrio. Allí, con voz clara, anunció, queremos crear un espacio para quienes, como nosotros, fueron dejados de lado. Un hogar con dignidad, con calor de familia. Los vecinos aplaudieron. Algunos ofrecieron su tiempo, otros donaciones pequeñas. Una mujer se acercó llorando. Mi madre murió sola en un asilo. Ojalá alguien la hubiera tratado con el amor que ustedes proponen. Ángela la abrazó. Sintió que aquella semilla empezaba a germinar en corazones ajenos. Mientras tanto, en la casa de Clara, la frustración crecía. La noticia de la fundación había llegado a sus oídos a través del investigador privado. «Nos están robando lo que es nuestro», gritó Clara golpeando la mesa. «No es robo», dijo Elisa con voz cansada. «Es su voluntad». «Cállate», respondió Tomás. «Si esa fundación se consolida, perderemos para siempre cualquier derecho». Clara frunció el ceño. «Entonces, hay que desacreditarlos. Si no podemos con la ley, iremos por la opinión pública». Los primeros pasos de la fundación se dieron en una vieja casona que Marcos encontró en las afueras. Las paredes estaban descascaradas, pero había espacio y un jardín amplio. Ramón, apoyado en un bastón, recorrió el lugar con los ojos brillantes. «Aquí podremos sembrar tomates otra vez», dijo, emocionado. Ana ya imaginaba habitaciones con camas limpias, talleres de costura, una sala de música. Ángela se detuvo en la entrada y acarició el marco de la puerta. «Este será un hogar, no una cárcel». Los vecinos ayudaron con las reparaciones, pintaron paredes, arreglaron techos, colocaron ventanas nuevas. Cada martillazo era un acto de rebeldía contra el abandono. Una tarde, mientras organizaban los primeros muebles, llegó una periodista local. Había escuchado rumores sobre la pareja de ancianos que transformaba su herencia en un refugio. Entrevistó a Ángela bajo el parral recién podado. ¿Por qué hacerlo después de todo lo que han vivido? Ángela respondió sin titubear. Porque el dolor no puede ser semilla de odio, debe ser semilla de esperanza. El reportaje salió publicado días después con el título «Del abandono al renacer. Ancianos crean un hogar para olvidados». La comunidad reaccionó con entusiasmo. Llegaron cartas, donaciones y voluntarios. Lo que empezó como un sueño se convertía en un movimiento. Clara leyó el artículo con furia. Lo arrojó sobre la mesa y gritó, «Ahora son héroes». Tomás lo recogió y lo leyó con calma. «Esto los hace intocables. La gente los admira. Si seguimos atacándolos, quedaremos como villanos». «Ya lo somos», susurró Elisa, con lágrimas en los ojos. Clara la ignoró.
Debemos esperar el momento adecuado. Nadie es intocable para siempre. El día de la inauguración del hogar llegó. Las paredes recién pintadas, las camas alineadas con colchas limpias, un aroma a flores en los pasillos. Ángela cortó la cinta con unas tijeras que parecían demasiado grandes para sus manos. Aplaudieron vecinos, voluntarios y autoridades locales. Ramón, con voz quebrada, dijo unas palabras. Nos quisieron arrebatar todo, pero aquí estamos, compartiendo lo que la vida nos devolvió. Este hogar no es nuestro, es de todos los que alguna vez fueron olvidados. Las lágrimas se mezclaron con las sonrisas. Marcos y Ana los abrazaron. Ese día, al caer la tarde, Ángela se sentó en el jardín y miró el cielo teñido de naranja. Suspiró. Perdimos a 3 hijos, pero ganamos un pueblo entero. Ramón, a su lado, respondió: y lo que sembramos hoy dará fruto mucho después de que nosotros partamos. La cosecha de la esperanza había comenzado. El hogar recién inaugurado respiraba vida. Los pasillos olían a pan fresco, las risas de los ancianos resonaban como un coro de gratitud, y en el jardín los primeros tomates comenzaban a asomar entre las hojas. Ángela caminaba con paso lento, saludando a cada residente como si los hubiera conocido toda la vida. Ramón, aunque débil, disfrutaba enseñando a un grupo de voluntarios a reparar radios viejas que luego servían para llenar las habitaciones de música. Ana y Marcos trabajaban sin descanso. Ella organizaba talleres de costura y lectura, él conseguía donaciones y arreglaba desperfectos. Parecían haber encontrado en esa misión la familia que siempre habían soñado. Pero la armonía pronto se vio amenazada. Una mañana, mientras Ana barría la entrada, un automóvil negro se detuvo frente al portón. De él bajaron Clara, Tomás y Elisa, vestidos con elegancia, con sonrisas demasiado ensayadas. «Qué lindo lugar han montado», dijo Clara fingiendo admiración. «Venimos a felicitar a nuestros padres». Ángela apareció en la entrada, con el ceño fruncido. «¿Felicitar? ¿Después de meses de silencio y demandas?» Tomás levantó las manos. «Quizás fuimos duros, pero queremos recomponer la relación». Ramón tosió, apoyándose en su bastón. «La relación se rompió el día que nos dejaron en la carretera». Elisa dio un paso adelante, con lágrimas contenidas. «Mamá, papá, todos cometemos errores». Ángela los miró con frialdad. «Los errores se corrigen con amor, no con ambición». Clara, sin inmutarse, sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa del comedor. «Hemos recibido información de que esta fundación administra propiedades y capital considerable. Como hijos tenemos derecho a conocer los detalles». Marcos intervino de inmediato. «La fundación es un ente independiente, protegido por ley. Ustedes no tienen ningún derecho sobre ella». Clara lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres para hablar?» «Un intruso que se aprovecha de mis padres». Ana se levantó indignada. «Basta. Ellos no necesitan defensa de lobos disfrazados de corderos». El ambiente se volvió tenso. Los residentes del hogar, que habían escuchado parte de la discusión, se acercaron. Una anciana levantó la voz. «Ellos son nuestros verdaderos hijos ahora». El aplauso de los demás retumbó como un escudo. Clara, Tomás y Elisa se vieron superados por aquella muralla de afecto. Salieron con el orgullo herido, pero Clara se detuvo en la puerta y lanzó una amenaza. «No crean que esto termina aquí». Los días siguientes, el hogar se llenó de rumores. Algunos vecinos decían haber visto a extraños rondando la zona. Otros aseguraban que los hijos planeaban un nuevo ataque legal. Ángela, aunque inquieta, se mantuvo firme. «No volverán a arrebatarnos nada. Aquí tenemos una familia que no podrán destruir». Ramón, sin embargo, presentía la tormenta. Los buitres siempre regresan cuando huelen riqueza. Clara decidió cambiar de estrategia. Contactó con un periodista sensacionalista y le ofreció exclusivas sobre la supuesta manipulación de sus padres. El periódico local publicó un titular venenoso: «Ancianos manipulados. Pareja se queda con fortuna millonaria». La noticia cayó como bomba. Algunos vecinos dudaron, otros defendieron con fuerza a la fundación. Marcos reunió a la comunidad en el salón principal. «No podemos dejar que una mentira destruya lo que hemos construido.
Tenemos que mostrar la verdad con transparencia. Ángela tomó el micrófono. Si quieren pruebas, vengan a vernos. Aquí no hay lujo ni cuentas escondidas. Hay pan, camas limpias y brazos abiertos. El discurso fue transmitido por un canal local y la opinión pública se inclinó a su favor. La mentira perdió fuerza, pero el daño estaba hecho. Los hijos habían demostrado hasta dónde podían llegar. Una noche, Ángela se despertó con un ruido extraño. Se levantó y encontró la puerta del despacho entreabierta. Al entrar, vio los cajones revueltos. Los documentos de la fundación estaban desordenados. «Ramón», susurró, despertándolo. «Alguien ha estado aquí». Marcos revisó las cerraduras y descubrió huellas de forzamiento. El enemigo había intentado entrar en el corazón de la fundación. «Esto ya no es solo ambición», dijo con rabia. «Es guerra». A la mañana siguiente, convocaron una reunión urgente con el abogado Herrera. «Podemos reforzar la seguridad legal», explicó él, «pero también deberán cuidarse físicamente. No subestimen lo que son capaces de hacer». Ángela, con voz firme, respondió: «Que lo intenten. No podrán contra un hogar construido sobre amor verdadero». Aquella tarde, mientras los residentes cantaban en el jardín, Ángela y Ramón se tomaron de la mano. Sus ojos cansados brillaban con determinación. «Nos quisieron enterrar», dijo ella, «pero no sabían que éramos semilla». Ramón sonrió débilmente. «Y ahora los buitres tendrán que enfrentarse a un bosque entero». El regreso de los hijos había dejado claro que la batalla aún no terminaba, pero la fundación ya tenía raíces profundas, y esas raíces no se arrancan con amenazas. La tarde caía sobre el hogar como un manto dorado. Los ancianos conversaban en el jardín, los voluntarios servían té, y en la sala principal, Ángela y Ramón se sentaban con Ana y Marcos para repasar los últimos avances de la fundación. Todo parecía en calma, pero en el aire flotaba la certeza de que los buitres volverían. No se equivocaban. Esa misma semana, Clara y Tomás aparecieron de nuevo, esta vez acompañados de un abogado de traje impecable. Entraron sin pedir permiso, con sonrisas tensas. «Queremos hablar», dijo Clara, tratando de sonar cordial. «Las puertas están abiertas para quienes traen paz», respondió Ángela, «pero ustedes siempre llegan con guerra». El abogado desplegó documentos sobre la mesa. «Mis clientes desean llegar a un acuerdo. Reclaman participación en la administración de la fundación para garantizar que no haya mal manejo». Marcos golpeó la mesa con la palma. «Hipócritas. Jamás se interesaron por sus padres, y ahora quieren controlar lo que nació del dolor que ustedes mismos causaron». Elisa, que había permanecido callada, dejó escapar un sollozo. Yo no puedo más con esto. Mamá, papá, perdón. Fui cobarde». Clara la miró con rabia, pero Elisa no se detuvo. «Ellos nos dieron todo, y nosotros los dejamos tirados como basura. No merecemos ni un centavo, ni un lugar aquí». Las palabras retumbaron en la sala. Ramón se incorporó con esfuerzo, apoyado en su bastón. Su voz, aunque débil, sonó firme. «Al fin escucho verdad en boca de un hijo». Clara enrojeció. «Esto es un teatro. Ustedes están manipulados». Fue entonces cuando entraron varios residentes del hogar, acompañados por la periodista local que había escrito sobre ellos. Con una cámara en mano, grababa cada palabra. «El pueblo tiene derecho a saber», dijo ella. El abogado, incómodo, recogió los papeles. Clara y Tomás comprendieron que no tenían nada que ganar allí. Salieron furiosos, mientras Elisa, llorando, se arrodillaba ante sus padres. «No pido herencia ni perdón inmediato. Solo quiero volver a ser hija». Ángela la levantó con suavidad. «El corazón es más sabio que los papeles. Si quieres volver, vuelve. Pero entiende que aquí ya no somos los mismos. Hemos aprendido que la familia se elige». Semanas después, la fundación florecía. El hogar recibía a más ancianos. El jardín rebosaba de vida, y cada habitación se llenaba de historias rescatadas del olvido. Ana y Marcos trabajaban con amor. Elisa se sumó como voluntaria sincera, y Ángela escribía en su cuaderno cada noche. Ramón, sentado bajo el parral, contemplaba a los niños del barrio que venían a cantar a los abuelos.
sonrió. Nunca imaginé que de tanto abandono nacería tanta vida. Ángela se sentó junto a él. A veces, Dios nos quita lo que creemos familia para darnos la familia que realmente necesitamos. Él la miró con ternura. Y tú, Ángela, eres mi herencia más grande. Se tomaron de la mano mientras el sol caía, bañando de luz el hogar. 2 años más tarde, el hogar Semillas de Vida era un referente en toda la región. Había ampliado sus instalaciones, creado talleres de arte y música y abierto un comedor comunitario. La gente lo llamaba la Casa del Amor. Un periodista les preguntó a Ángela y Ramón cuál había sido la clave. «No fue el dinero», respondió ella. «Fue la decisión de no permitir que el odio dictara nuestro final». Ramón añadió: «El verdadero juicio no lo dicta un juez, sino el corazón». Esa noche, en la habitación sencilla que compartían, Ángela escribió en su cuaderno por última vez: «Perdimos 3 hijos, pero ganamos cientos. Perdimos una casa, pero construimos un hogar para muchos. Y aprendimos que la herencia no son papeles ni tierras, sino el amor que dejamos sembrado. Si mañana partimos, nos iremos en paz, porque nuestra vida no terminó en abandono, sino en cosecha». Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y abrazó a Ramón. Afuera, el viento agitaba las hojas, como si el mundo entero celebrara la victoria de la dignidad sobre la codicia. La historia no era ya la de unos padres traicionados, sino la de una semilla que había dado fruto.